¿vale? Me gustaría, primero de todo, te voy a llevar a hacer un viaje, ¿vale? Imagínate que vuelves a tener 4 años. Tienes 4 años, te llevan a un parque de juegos nuevo y en ese parque de juegos, nada más llegar, te encuentras un tobogán enorme, el tobogán más grande que has visto en tu vida. No sé si en todas partes se llama tobogán, son esas estructuras que los niños suben por las escaleritas y bajan deslizándose, ¿vale? Pues ves el tobogán más grande que has visto nunca, lleno de los dibujos de tus héroes o personajes favoritos. Al final hay una piscina de bolas enorme y tú con tus 4 años emocionada o emocionado te vas hacia la entrada del tobogán corriendo y cuando llegas te encuentras un adulto que te dice no puedes subir, eres demasiado pequeña y podrías hacerte daño. Y bueno, te tienes que pasar toda la tarde, ¿verdad? Viendo cómo juegan los niños más mayores. ¿Qué es lo que se te queda ahí en tu mente? No estoy preparado para hacer esto. Tú ya te veías en el tobogán, pero no te han dejado. Bien, luego pasa el tiempo, tienes 6 años, estás en una excursión familiar en la que te has cansado bastante, pero bueno, llegas a un lugar que parece así muy alto en el que hay un balcón con una estructura así alta de piedra y cuando te acercas oyes una música al otro lado que te llama la atención, pero el balcón es un poco alto y no ves bien, así que como es de piedra y te parece ancho, decides encaramarte al balcón para ver qué hay al otro lado. Y cuando estás subiendo, viene un adulto por atrás, te coge, te baja, te grita, te dice, ¿pero qué estás haciendo? Te podrías haber hecho daño, me vas a matar de un disgusto. Te grita, te castiga, te hace bajar y te quedas ahí como, bueno, pues, ¿cuál es el mensaje? Me podría haber hecho daño, me voy a hacer daño y no solo voy a sufrir yo, sino que encima voy a hacer sufrir a otra persona. Me gustaría que si alguna de estas escenas te recuerda algo que hayas podido vivir. Puede que sea algo más espectacular o puede que incluso fuera algo muy cotidiano, pero donde te llegó ese mismo mensaje. Mensajes del tipo no estás preparado, no vas a estar preparado para hacer esto, de ni lo intentes porque te vas a hacer daño y encima me vas a hacer sufrir a mí. Mensajes de no puedes hacerlo, no eres capaz, y otros tipos de mensajes parecidos. ¿Lo habéis vivido alguna vez? Bien, hoy os voy a hablar de miedo. Yo soy Marina Castells, soy bióloga y terapeuta emocional y me dedico a acompañar a personas que están viviendo un momento de bloqueo. Como os podéis imaginar, el miedo es uno de los causantes principales de los bloqueos en la vida. Y el miedo es una emoción biológica, no es algo que podamos eliminar. El miedo es una emoción biológica que te va a proteger para salvar tu vida. Te voy a poner ejemplos claros de miedo biológico. El miedo te puede dar 3 emociones. Una de ellas, por ejemplo, es la lucha, ¿sí? Tú estás en una situación, por ejemplo, con tu hermano pequeño o con tu mascota, y viene alguien o otro animal que parece que te va a atacar. Entonces, te sale algo de dentro que te pone y te defiendes y atacas a ese animal o a esa persona o lo que sea, ¿sí? Luchas. Esa es una de las reacciones del miedo. Por miedo a que no hagan daño a esa persona o ese animal al que yo quiero, yo lucho y ataco. Eso, ha habido un miedo real, ¿sí? Y tú has luchado. Otro ejemplo sería, por ejemplo, en huida, ¿sí? Imagínate que estás cruzando la calle y de repente ves que viene un coche a toda velocidad y decides apresurarte y cruzar esa calle corriendo, ¿sí? Decides huir de ese peligro que está viniendo a toda velocidad. Eso es otra de las reacciones del miedo, la huida. Y finalmente, imagínate que vas a casa de un amigo que no conoces mucho y mientras el amigo entra, te ha dejado en el jardín y mientras entra a hacer algo, su perro empieza a ladrarte hasta que te acorrala en una esquina y te quedas totalmente paralizado, ¿sí? Estos son los 3 ejemplos que podrían darse de forma real ante un miedo real, ¿sí? Son respuestas biológicas y está bien que tú hayas luchado contra esa persona que te iba a hacer daño o iba a hacer daño a tu hermano pequeño, por ejemplo. Está bien que hayas salido corriendo para que no te atropellara ese coche que venía a toda velocidad. Y está bien que te hayas paralizado frente a un perro que ladra y que no conoces, pues porque así no has provocado a lo mejor un mal mayor, ¿no? Entonces, las reacciones que nos da el miedo en principio son biológicas y son necesarias para nuestra supervivencia. Pero bien, estos ejemplos que os he puesto son de miedos reales y hoy no vamos a hablar de miedos reales. ¿Qué pasa cuando el miedo es imaginario? ¿Sí? Hoy vamos a hablar de los miedos imaginarios que te van a provocar la misma reacción,
pero no hay algo real que te esté amenazando, sino que son historias que tú te montas en tu cabeza, ¿sí? Entonces, el miedo podría ser real o imaginario, ¿sí? Vamos a hablar de miedos imaginarios y también hay miedos que son relevantes y miedos que son irrelevantes. Por ejemplo, a mí me da miedo según qué alturas. Hace tiempo que me dedico a la montaña, pero hay zonas a las que estás muy expuesto, en los que hay cierto peligro, ciertas alturas que me dan miedo, ¿vale? Pues esto resulta que es un miedo irrelevante. Yo puedo vivir y llegar a vieja, morirme, diciendo, pues no subí a tal montaña y no pasa nada, o sea, no se me mueve nada. Son miedos irrelevantes. Pero luego hay otros miedos relevantes. Son esos miedos que están impidiendo que hagas algo en tu vida que para ti es importante. Por ejemplo, dejar un trabajo en el que estás muy mal. Por ejemplo, decirle a una persona de la que estás enamoradísimo bueno, que quieres hablar con él o no sé, o quedar o alguna cosa, ¿no? O sea, hay miedos más o menos importantes a ojos de los demás, pero que para ti son relevantes. Que puede que sí, que el último día de tu vida, si te pregunten qué pasó con ese miedo, te sientas mal por no haberlo superado. Y además son miedos que cuando superas pueden cambiar tu vida. Por eso, lo que yo quería contarte es mi historia. Cuando yo tenía 30 años, a los 27 cogí un negocio con la persona que era entonces mi pareja, nos separamos al año, ese negocio iba cada vez peor, fue un contrato fraudulento, no podíamos rescindir ese contrato porque había una cláusula fraudulenta que nos lo impedía y solo podíamos seguir allí y acumulando deuda. No llegábamos a pagar bien, no teníamos apenas sueldo, o sea, pagábamos a los trabajadores, pagábamos a los proveedores, lo pagamos todo, pero a nosotros no, ¿no? Entonces apenas podíamos pagar nuestro crédito ni el alquiler, empezamos a acumular deuda con el propietario y así iban pasando los días, ¿no? Además esa persona que había sido mi pareja, empezó a ejercer cierto maltrato psicológico conmigo hasta el punto, por poner un ejemplo, de que él trabajaba en la cocina, yo trabajaba en la barra, había días que trabajábamos 14, 15 horas sin parar y yo solo comía si él me sacaba algo de la cocina y no lo hacía. Llegó el punto en el que tuve que contratar un servicio de catering de una empresa vecina para que me trajeran la comida y yo poder comer, ¿vale? Entonces yo estaba en una situación en la que estaba viviendo mucho estrés. Lo estaba pasando muy mal, me estaba arruinando, no veía que había más allá. Entonces os voy a contar cómo yo superé esto venciendo los 5 pasos que te pueden ayudar a superar el miedo. Así que este es el momento en el que si no tienes papel y boli cerca, te recomiendo que vayas a buscarlo y que tomes nota de cuáles son esos pasos. También te digo que si lo que esperas es la fórmula mágica, la varita, la pastilla milagrosa, que te voy a decir algo que vas a salir de aquí y ya está todo hecho, sobre todo con el último punto te vas a dar cuenta de que no es así, de que cualquier cosa que quieras conseguir, incluso vencer el miedo, vas a tener que poner toda la carne en el asador, que es lo que me pasó a mí. Bien, te cuento. El primer paso es que aceptes el miedo. Recuerdo perfectamente esos días cuando me di cuenta que estaba acojonada, que lo que me estaba pasando era miedo, que por las noches apenas podía dormir, que la comida me sentaba mal. Es que me sentía muy mal, me sentía enferma, me sentía muy estresada y llevaba así semanas y meses y eso no se terminaba. Tenía miedo, o sea, ¿cuáles eran mis miedos reales, no? Mi miedo era a que, pues eso, que me podía arruinar, que podía quedarme con una deuda que yo no sabía ni cuándo ni cómo pagaría, que además podía perder mis amigos, dejar de vivir en ese lugar que tanto me gustaba. Bueno, lo vi, hubo un día en que lo vi y lo acepté y me di cuenta, tengo miedo, tengo muchísimo miedo, incluso me acuerdo que lo hablaba con el camarero, la persona que teníamos en ese momento, que era también bastante amigo, y me decía, ¿qué te pasa, no? Que te veo mal. Y le decía, es que estoy muy mal. O sea, los que estáis viviendo una situación real de miedo, sabéis que eso te afecta a todos los niveles. Te afecta a nivel del estado de ánimo, a nivel fisiológico, a nivel del descanso, a nivel de perspectiva de futuro, de cómo ves el pasado. Es que te afecta en todo. Desapareces prácticamente como persona. Bien, lo primero es aceptarlo. Tengo miedo, estoy en una situación terrible que no sé cómo afrontar, ¿vale?
¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es que imagines el peor escenario posible. Más o menos ya te he contado cuál era mi peor escenario posible. Mi peor escenario era el no poder pagar las deudas que se me iban a generar si yo me iba de allí por las bravas y tener que declararme en bancarrota absoluta. Eso me daba muchísimo miedo. Otro miedo era perder a mis amigos. Yo en ese momento llevaba ya un tiempo viviendo allí y esa era mi estructura de familia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Mis amigos. Y luego el sueño que tanto me había costado conseguir, que era vivir en el Pirineo, en las montañas. Justo había terminado mi título de guía de montaña, entonces tener que irme de allí para mí suponía un fracaso brutal. Y tuve que valorar todas estas cosas y ponerme en el peor escenario, que me tenía que ir de aquí, que perdería a mis amigos y que entraría en una situación en la que quizás nunca, ese era mi peor escenario, podría pagar eso. El día que me di cuenta de ese peor escenario, entonces tienes que hacerte las siguientes preguntas. ¿De verdad ese peor escenario va a acabar conmigo? ¿De verdad ese peor escenario no voy a poder superarlo? Allí es cuando me di cuenta que a pesar de que eso era lo peor que me podía pasar, yo podría superarlo. No sabía cómo, si os digo la verdad, no sabía cómo, pero podría superarlo. Y después de darte cuenta de esto, es de alguna forma agradecer que te sientes capaz de superar esa situación, incluso en el peor de los escenarios. Es decir, yo voy a poder superarlo. No sé cómo, pero podré, encontraré, hay gente que me apoyará, lo que sea, ¿no? Depende de cuál sea tu situación. Y finalmente, trabaja para crear no el peor, sino el mejor escenario. Cuando eres consciente de todo esto, entonces puedes ponerte en decir, voy a ver, si este es el peor escenario, ¿qué puedo hacer para que en esta misma situación generar el mejor escenario? ¿Sí? Yo no sé cuál es tu caso, cuál es tu historia. Si queréis, si quieres, pon en los comentarios cuál es tu historia, a qué le tienes miedo. Incluso empieza a analizar cómo, siendo consciente de este miedo, cuál sería el peor escenario y si realmente ese escenario podría contigo, ¿vale? Cuando te das cuenta de que vas a poder superar ese escenario, lo agradeces y empiezas a trabajar no para el peor, sino para el mejor, viene el siguiente punto, que es que cambies tus creencias. De esto hay escrito, hablado yo misma, tengo algún vídeo en el que te hablo de cambio de creencias, pero si me pongo en la situación de pánico absoluto, que es estar allí en decir, no sé cómo voy a salir de esta, también si estás viviendo una situación parecida, en ese momento tu cabeza es como boom, visión túnel. No te pones a analizar lo que viviste cuando tenías 4 años, no sé qué, no sé cuántos. Necesitas como un cambio de creencias muy simple, muy fácil, muy hacia allí. Si estás viviendo una situación tan dura que no eres capaz de ver mucho más allá, estás en esa visión de túnel, lo que te recomiendo es que cojas alguna de estas 3 frases. Te las voy a leer literalmente como las he apuntado, ¿vale? Yo puedo hacerlo, esto que voy a hacer va a ser lo mejor para mí y voy a saber encontrar soluciones. Coge estas tres frases, yo puedo hacerlo, lo que voy a hacer es lo mejor para mí y voy a encontrar soluciones. Y te las repites como un mantra, te las grabas a fuego, pintas las paredes, te lo pones en una camiseta, en el fondo de pantalla del móvil o lo que quieras, pero repítatelas continuamente. Esa es la forma, cuando estás en el momento de estrés máximo, de que cuando te venga cualquier pensamiento, voy a poder hacerlo, voy a superar esta situación, va a ser lo mejor para mí y voy a encontrar soluciones a todos los problemas que me surjan. Repítete esto. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando estás en una situación de miedo y vas a dar el paso, la sensación que tienes por todo tu cuerpo es bloqueante, no, lo siguiente. Es como un camión de cemento que se te cae encima y que tienes que salir de allí. Como no empieces a decirte simplemente yo voy a salir de allí, pero sintiendo toda esa sensación, ¿qué querías? Que te dijera, no, cuando te das cuenta del miedo, el miedo se esfuma. No, el miedo va a estar allí y va a estar allí hasta que des el siguiente paso. Bien, pero te voy a hablar de otro punto más, el punto número 4. Tienes que encontrar la razón para qué vas a superar ese miedo. O sea, si te estoy contando que ese miedo es tan duro, es un bloque de cemento, estás fatal, no duermes, eres consciente, te has puesto en el peor escenario, pero ¿para qué vas a pasar todo eso?
tienes que tener una razón muy clara de qué significa para ti salir de esto. Tanto puede ser que lo que te motive sea salir de una situación que te parece terrible o insostenible o que ya no quieres estar más allí, como que tu razón sea el lado al que vas a llegar. ¿Qué hay al otro lado de tu miedo? ¿Qué hay allí que quieres conseguir? Entonces, cuando tú sabes para qué vas a salir de allí, eso es lo que te tienes que poner enfrente una vez más. ¿Sabes qué pasa? Yo, cuando llevo tanto tiempo trabajando con gente y analizando incluso mis miedos, me doy cuenta que si no hay un foco claro, te vas a despistar con 50.000 excusas, con 50.000 justificaciones. Es que bueno, no estoy tan mal, es que bueno, a lo mejor no es justamente esto lo que quiero. Bien, cuando pase esto vas a ver que no vas a dar ningún paso. Entonces, si quieres realmente conseguir algo a pesar del miedo, para superar ese miedo, tienes que darte cuenta de hacia dónde quieres llegar y tener muy claro ese objetivo. Si no hay un para qué, si no tienes un para qué voy a superar yo este miedo, es que no te vas a poner. ¿Por qué? Antes te lo decía, el miedo es biológico, el miedo quiere que sobrevivas, el miedo lo que quiere es que dejes de poner tu vida en riesgo, porque ese es el mensaje que te da, deja de poner tu vida en riesgo y quédate como estás. ¿Sí? Entonces, tienes que sobreponerte a ello sabiendo para qué quieres salir de esto o hacia dónde quieres ir. Este punto es súper importante, saber para qué vas a enfrentarte al miedo. Si no lo tienes claro, que mucha gente, este es el punto en el que se quedan, bueno, cada persona se puede quedar bloqueada en un punto, pero este es uno de los peores, ¿no? Donde la gente puedes empezar a ponerte excusas, justificaciones, historias de, bueno, tampoco estoy tan mal, tal. Bien, a la que empieces con eso, no vas a salir de allí y tampoco vas a superar el miedo. Entonces, bueno, tienes que saber para qué quieres salir de allí y hacia dónde tienes que ir. Y bien, el siguiente punto, el último, el quinto, el más importante, a ver si hay alguien que lo sabe. ¿Cuál puede ser el último punto para superar un miedo? Pues ni más ni menos que pasar a la acción, que hagas una acción que te saque de allí. En la historia mía, cuando yo estaba en ese negocio y tenía que irme, pues ¿cómo lo hice? Me levanté un día por la mañana y simplemente, además venía fin de semana, que era cuanto más trabajo teníamos, ya que era un bar en una zona turística. Venía el fin de semana y yo, en vez de bajar al bar y abrir el bar, cogí a mi perra, cogí una maleta con 4 cosas, me monté en mi furgoneta, que entonces tenía una furgoneta, y me fui sin decir nada a nadie y sin dar explicaciones. Ese fue el momento de más miedo de todo lo que os he contado, que fueron meses, incluso los 2 últimos años prácticamente. Pero el peor momento, el más difícil de todos, fue decir, me voy. Ya no quiero estar aquí, ya lo he contemplado todo, o sea, no, me voy. Pasar a la acción, dice Noelia. Claro que sí. Veo que hay un poquito de retraso con los mensajes, pero por supuesto que era eso, ¿no? Y ese es el momento que da más miedo. El que más bloquea era el anterior, el de no tener una razón para superarlo. Pero el que más miedo da es este último, pasar a la acción. Si esperas que para pasar a la acción se te tiene que quitar el miedo, no va a ser así. Para pasar a la acción vas a hacerlo con todas las sensaciones en el cuerpo. Vas a notar el nudo en el estómago. Puede que estés días sin comer o sin dormir cuando decidas lo hago mañana, pues esa noche no duermes, ¿no? Va a ser, de verdad, te prometo que si estás pasando una situación realmente difícil, ese va a ser el peor. Y os estoy contando esta historia por centrarme en un ejemplo. He vivido momentos parecidos en los que he tenido que superar un miedo de algo muy importante que tenía que hacer y siempre es lo mismo. El momento que da más miedo y el momento más difícil es pasar a la acción. Así que simplemente hazlo. Lo que sea, lo que tengas que hacer. Fijaros que en mi caso no era una solución directa, sino que era salir de donde estaba. Coger mi furgoneta, mi perra, 4 cosas e irme. Me fui, estuve en casa de mi madre, no tenía un lugar mejor a donde ir en ese momento, estuve en casa de mi madre, además ni la avisé, creo que la avisé por el camino diciéndole estoy llegando y no avisé tampoco ni a amigos ni a mi compañero de trabajo, o sea, al camarero, ni tampoco a mi socio,
no viese a nadie. De repente se encontraron que era sábado y que Marina no abría el bar. Así que, bueno, apagué mi teléfono y, bueno, cuando lo encendí tampoco os creáis que había tantos mensajes, pero sí, había algunos mensajes y algunas llamadas, entonces lo encendí como 2 días después. Esos días simplemente fue como, me he ido, no sé qué voy a hacer, pero sé que no voy a volver. Esa era mi decisión en ese momento. Y bueno, encendí el teléfono pues para empezar a decirle a la gente que estaba bien, que estaba en casa de mi madre y que no iba a volver, que por lo menos no iba a volver en las condiciones en las que estaba, que no iba a volver al bar. Mira, una vez pasado esto, ahora sí que llega la calma, una vez hecho el paso, haberme ido y decidir que no iba a volver, ya os digo, todavía no tenía las soluciones a mi problema, aunque yo me repetía que las iba a encontrar, ¿vale? No tenía las soluciones. Eh, pero la realidad es que una vez hecho, todo fue resolverse, resolverse, resolverse. Sí que es verdad que dejé de vivir en las montañas, dejé de vivir en el Pirineo, pero bueno, he podido seguir disfrutando de las montañas de otra forma. Los amigos no los perdí. Esa era una de las cosas que me daba más miedo. No solo no perdí los amigos, sino que a día de hoy los verdaderos amigos que tenían esa historia son como mi familia y ellos saben quiénes son desde el Pirineo. Pues he estado en su casa después, han venido a la mía, cada vez que voy a verles, pues es una alegría, ¿no? Volver a estar con ellos. Han pasado casi 10 años, ¿no? Y las personas con las que mantengo el contacto, pues siguen siendo mis amigos de verdad. O sea, no pasó nada de eso. ¿Sí? Y lo de arruinarme completamente, que era un miedo brutal que tenía, pues es verdad que adquirí una deuda muy grande, que a día de hoy con ese dinero podría tener un piso genial y no lo tengo. Adquirí una deuda muy grande, pero bueno, encontré la forma de ir pagándola. De hecho, hace unos meses terminé de pagar esa deuda y aquí estoy. O sea que también eso se resolvió. ¿Qué quiero decir con esto? El peor momento, como te he dicho, es pasar a la acción. Todos los demás pasos son muy importantes, pero el decisivo es que pases a la acción. Que sepas que vas a pasar a la acción con miedo y que después de pasar a la acción, ese miedo ya no está allí. De repente todo eso que temías que iba a pasar no pasa y lo que pasa, pues bueno, no es tan grave, ¿vale? Y así es, así son los pasos para superar el miedo. Sí, me gustaría contarte que si estás interesado en profundizar, porque dices, bueno, sí, pues muy bien, 5 pasos y ahora qué, ¿no? Si estás interesado o interesada en profundizar en esto, los días 6 y 7 de julio de 2019 voy a hacer en Reus un taller de 2 días en los que vamos a trabajar esto durante los 2 días, pues durante un montón de horas vamos a estar trabajando todo esto. Vamos a entrar en cada uno de los pasos y no nos vamos a quedar en teoría y en 4 explicaciones, sino que los vas a vivir y a experimentar, ¿sí? Y habrá un ejercicio muy interesante para pasar a la acción, para que experimentes todo esto que te estoy contando. Porque si no lo has vivido, es muy fácil que te quedes en tu zona de confort diciendo no voy a cambiar nada porque no soy capaz. Y eres capaz. Eres capaz de hacerlo. Lo que pasa es que si no lo has vivido nunca, puedo acompañarte. Así que ven a este taller porque en consulta muchas veces sale el tema. Hoy lo decía con un paciente, le he dicho, mira, voy a hacer el programa Colleja, que es que por un módico precio voy a ir a tu casa y estaré a tu lado y cada vez que no hagas aquello que has prometido que ibas a hacer en consulta, te voy a dar una colleja, ¿vale? Eso lo decía un poco en broma, pero sí que es verdad que necesitamos experimentar y vivir las cosas. Porque quedarnos en la teoría, si tú te has apuntado a estos 5 puntos, pero no vas a hacer ninguno de ellos y sobre todo no vas a llegar al último paso, no te va a servir de nada, no vas a superar el miedo y no vas a poder experimentar la sensación de satisfacción que vas a tener contigo misma o contigo mismo cuando lo superes. Así que, bueno, si quieres más información, ponte en contacto conmigo. Voy a dejar un link en los comentarios para que puedas inscribirte o pedir más información, ¿vale? Y bueno, y seguimos trabajando. Ahora, si queréis, dejarme preguntas, comentarios, cuál ha sido la situación de miedo más dura que habéis pasado, si estáis de acuerdo con estos 5 puntos. ¿Sí? Para algunos que os estáis conectando ahora, os los voy a resumir. Los puntos será aceptar, imaginar el peor escenario, cambiar tus creencias, encontrar la razón por la que quieres salir de ese miedo y el último punto era pasar a la acción.
Entonces, si estáis de acuerdo con estos puntos, si creéis realmente como yo que el más importante es pasar a la acción, ¿vale? Porque si no, esto no se supera. Pues bueno, este es el momento, ya sabéis que para esto son los directos, que me dejéis algún comentario y bueno, lo iremos respondiendo. Mira, Bigman me dice miedo. ¿Qué es miedo? Dice, acá en México ya ni sabemos qué es eso. ¿A qué te refieres, Bigman? Que ya en México no sabéis ni qué es eso. Bueno, al principio del vídeo decía que el miedo es una emoción biológica, la tenemos todos, ¿sí? Y que, bueno, aquí estamos viendo los miedos de todas esas cosas que son imaginarias, como yo ya os he contado. Yo tenía miedo a todo un montón de cosas que me podían pasar y que estaban solo en mi cabeza, luego no pasaron, ¿sí? Y que además son relevantes, ¿sí? Esos miedos de que si no haces eso, si no pasas eso, algo en tu vida podría no estar saliendo bien. Así que bueno, mmm, sé que va un poquito tarde hoy el chat, los mensajes llegan un poco tarde, entonces no sé si estáis escribiendo alguna pregunta, alguna idea. Así que bueno, no sé, como no sé cuánto tarda, no sé si contar hasta 10. Mira, vamos a hacer un poquito un repaso de las creencias. Al principio os decía, os ponía dos situaciones, ¿no? De dos niños pequeños que habéis podido vivir vosotros mismos, de sentir que eres muy pequeño, que vas a hacer algo que te parece súper emocionante, que quieres hacerlo, que quieres ver que hay al otro lado y que un adulto te frena, ¿no? Entonces se instalan, eso no lo he dicho al principio, pero cuando eres pequeño y vives esas experiencias de que un adulto te hace algo contigo, que te dice no estás preparado, si lo haces te vas a hacer daño y encima yo voy a sufrir, no vas a ser capaz, no lo vas a hacer bien, etcétera. Todos esos mensajes que vivimos de pequeños se nos quedan grabados de forma real. O sea, pasamos a vivir nuestra vida con esos mensajes en nuestra cabeza. Date cuenta si hay alguna de estas frases que te estás diciendo para no superar el miedo. Es que no voy a ser capaz, es que me voy a hacer daño. Me voy a hacer daño es voy a sufrir, voy a fracasar y encima voy a hacer sufrir a otras personas. Todo este tipo de mensajes se te programaron cuando eras pequeño y ahora simplemente te los repite tu inconsciente haciendo que dejes de realizar aquello que es importante para ti. Eso es lo que nos pasa. También doy estos mensajes porque sabéis que hablo muchísimo de la programación cuando somos pequeños, porque igual muchos de vosotros pues sois padres, madres o tenéis niños pequeños a vuestro cargo y es muy importante, creo yo que es muy importante saber estar al lado de los niños dejándoles ser. Más que decirles te vas a caer, te vas a hacer daño, pues observa la situación, a ver si el miedo que tú tienes es real o no es real. Y como decíamos antes, el peor escenario, ¿podrías superarlo? El peor escenario, que es que el niño se caiga y a lo mejor se haga un raspón o se dé un golpe, ¿se va a poder recuperar ese niño de ese golpe? Claro, obviamente a lo mejor no vas a dejar a tu hijo andar en una cuerda floja por primera vez entre un abismo de una montaña de 100 metros de caída. Vale, eso es un miedo real, ¿sí? Pero que no le dejes subirse a un columpio porque es muy pequeño para su edad, que el columpio es para niños más mayores y es un poco pequeño para hacerlo, pues valora si realmente puedes dejar a tu hijo que pruebe eso, ¿no? Y que se caiga y bueno, y que lo experimente. Yo hay una cosa que siempre cuento, es un poco tonta, pero yo no sé por qué de pequeña me encantaba planchar. Si ahora de mayor no plancho nada, me compro ropas de materiales que si puedo no los plancho. Pero de pequeña me fascinaba lo de la plancha y pasar y ver cómo se iban las arrugas. Pero como era muy pequeña, mi madre pues no me dejaba planchar. Entonces yo tenía esa fascinación por la plancha. Me acuerdo un día que mi madre había dejado la plancha abandonada enfriando, la había desenchufado y se había ido para guardarla cuando estuviera más fría. Y yo con mi fascinación por la plancha pues fui con la intención de recogerla, de guardarla. Como estaba tan caliente me quemé en un dedo y me salió una buena ampolla. Pues a partir de ese día yo aprendí que la plancha quemaba y ya está. Y no me he vuelto a quemar nunca más con la plancha. O sea, podía asumir el riesgo de jugar con la plancha porque si me quemaba no pasaba nada, simplemente iba a aprender, ¿sí? Entonces, bueno, es distinto jugar con una plancha caliente, jugar, intentar aprender a usar una plancha caliente, que a lo mejor pues que me den una caja de cerillas y un bote de gasolina y me digan, bueno, juega a ver. O sea, miedo real y miedo imaginario. Creo que lo podemos ver. Con los niños creo que es muy interesante mantener distancias y observar. Y observarte a ti mismo qué te está pasando. Porque lo que hacemos es proyectar nuestros miedos. Nos los proyectaron y luego los proyectamos nosotros. ¿Vale?
¿Qué me dices, Big Man? Que es el que te se está animando. ¿El miedo parte del instinto de alerta o de un trauma o emoción vivida en el pasado? Bueno, esto es un poco lo que he contado, ¿sí? El miedo real es una emoción, a ver, ¿cómo has dicho con tus palabras? Es un instinto de alerta. El ejemplo que ponía de cruzar la calle y que viene un coche a toda velocidad, ese es un instinto de alerta, eso es un miedo real. Pero el no estar emprendiendo una acción en tu vida para conseguir un objetivo, por ejemplo, una acción, como decíamos, decirle a la persona de la que estás enamorada de toda la vida, pues decirle que le quieres o dejar ese trabajo que te están puteando, ¿no? Allí hay miedos, tanto para conseguir algo que quieres como para irte de algo que no quieres, hay miedos. Y eso tiene más que ver con un trauma o una emoción vivida en el pasado, ¿sí? Existen los dos tipos. Tú me dices, tenía miedo de que mi hermano menor muriera sin haber sido bautizado y se fuera al infierno. Big Man, ¿qué te contaban respecto de eso? Claro, ¿por qué tenías ese miedo? Te contaron toda una serie de películas de que si no le bautizaran sería el infierno. ¿Y qué era el infierno? Madre mía, ¿qué te habían contado que era el infierno? Eso es trauma, ¿vale? ¿Qué más dices? Que ya después me bajé del tren de la iglesia y todo mejoró. Iglesia igual miedo. Bien, tú lo has vivido así, ¿vale? Entonces está claro, para ti la iglesia es el miedo, para otro el miedo puede ser pues la madre, para otro el miedo puede ser pues alguna experiencia que haya vivido, porque también puedes haber vivido tú alguna experiencia que te haya grabado eso, pero no porque lo hayas vivido una vez se va a repetir cada vez. Por eso dicen, aprende de los errores pero para superarte, no para quedarte anclado en eso. Así que lo que hacemos muchas veces es, como no pude, tengo miedo y no lo voy a superar. Hay una fábula, yo no sé si es real, yo lo cuento como fábula, pero no sé si es real, de un elefante, uy, creo que no he apagado, siempre apago el sonido del teléfono, perdonadme. Bueno, pues hay una fábula que, bueno, no sería bien fábula. Hay una historia que cuenta de un elefante, de un circo, ¿sí? Sale el niño del circo y ve al elefante allí, un elefante enorme que hace un momento le ha visto arrastrar árboles o, bueno, cosas muy grandes y le ve atado a una tachuela de madera clavada en el suelo así de un martillazo, ¿no? Y le pregunta a su papá, ¿cómo es que ese elefante tan grande que lo acabamos de ver haciendo una demostración, ¿no?, de su fuerza descomunal, está atado a esa estaquita y no se escapa? Y el padre dijo, pues no lo sé, hijo, ¿no? Se le quedó la misma duda. Pero el típico sabio de todos los cuentos que estaba allí escuchando, pues también estaba en este cuento. Entonces se acercó y les dijo, pues yo sí sé por qué el elefante no se escapa. Y es porque cuando este elefante era muy pequeñito, lo ataron a una estaca parecida. Como era muy pequeñito, él con todas sus fuerzas intentó arrancar esa estaca. Hasta que un día se rindió. Y esa es la palabra, te rindes. Hay un momento en el que ese elefantito se rindió y asumió que no podía desprenderse de esta estaca y no volvió a intentarlo nunca más. ¿A cuántas estacas estarás atado ahora mismo pensando que como un día no pudiste, no vas a poder hacerlo nunca más? Entonces, ese es el miedo irracional e imaginario. Y ese es el miedo que cuando sea para algo relevante no te va a permitir cambiar tu vida. Entonces, date cuenta si es una estaca o qué está pasando allí, ¿vale? Esta es una de las cosas que os aconsejo pues que miréis, porque ahí hay todo ese trauma del pasado, todas esas creencias, y ese era uno de los puntos, que puedas hacer un cambio de creencias. Cuando estás en un miedo muy paralizante, pues os he sugerido las creencias de, bueno, pues yo puedo, va a ser la mejor decisión para mí y voy a encontrar solución a todos los problemas que surjan, ¿vale? Bueno, pues por hoy esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este vídeo. Si ya lo ves en otro momento, no te voy a poder contestar en directo, pero puedes dejar tus comentarios, estaré pendiente, te contestaré, te daré mi opinión, mi forma de verlo, ¿vale? Y bueno, lo dicho, ha sido un placer estar hoy con vosotros y bueno, nos vemos. Acuérdate que si eres de la zona de Reus, Tarragona o puedes estar en las fechas 6 y 7 de julio, voy a hacer un taller de 2 días para trabajar de forma vivencial todos estos conceptos, ¿vale? Pídeme más información y no te lo pierdas. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao.